Buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta y hoy vamos a hablar de The Joker. Antes de nada deciros que esto no es una crítica al uso, de hecho voy a usar la película como excusa para hablar de temas que a mí me interesen y esto no quiere decir que no haga anotaciones de lo que me parece que funciona o no dentro de la película. De hecho vamos a hacer un pequeño análisis formal en cuanto a imagen y también hablaremos un poco de la estructura del guión, que me parece también un punto importante. Dicho esto, ¿me gustó la película? Sí, me gustó la película, pero también entiendo que hay que comprenderla en su contexto. O sea, la película no deja de ser una película comiquera disfrazada de drama. Y no lo digo mala, o sea, me parece un planteamiento muy interesante. Y más tratándose de la historia de origen de un villano. Pero tenemos que reconocer que son personajes que conocemos gracias a la cultura pop y que, bueno, quien no conoce quién es Joker o quién es Bruce Wayne. Todo este background pues ya hace de entrada que te apetezca ver la película y aporta también a los personajes muchas más capas de las que realmente habría frente a nosotros. Dicho esto, ¿se puede disfrutar de The Joker aunque no hayas leído un cómic en tu vida? Sí, se puede disfrutar. Bueno, ¿y cuáles son las caras más visibles de la película? Pues tendríamos en la dirección a Todd Phillips, director de Resacón en Las Vegas y Salido de Cuenta, bueno, otra comedia que no está mal. En este caso, Todd Phillips ha decidido cambiar un poco su lenguaje, quizá dejándose llevar demasiado por los referentes, y no digo que la película se siente mal, pero su lenguaje ya era lo suficientemente rico como para abarcar tanto la comedia como el drama. Pero bueno, decisiones creativas del director y eso no se lo vamos a discutir. Luego frente a la cámara tenemos al gran Joaquín Phoenix, que como siempre, bueno, se involucra muchísimo en todo lo que hace, no solo a nivel mental, sino físico. Como vemos, para la película ha experimentado un cambio físico radical, cambio que por cierto ya le vimos en The Master, quizá en The Joker esté más acentuado, pero bueno, The Master, esa gran película de Paul Thomas Anderson, y ya para hacer más rimas con papeles de maníaco, porque si de algo ha hecho Joaquín Phoenix es de maníaco. Tenemos también ese gran papel en realidad nunca estuve allí, de la gran Lynn Ramsey, y en este caso vemos cómo se puede abarcar los roles de un psicópata de forma diferente. O sea, la fragilidad que tiene Arthur, que parece que va a romperse no solo mental sino físicamente, contrasta fuertemente con el papel que realiza en esta otra película, donde lo que vemos es una potencia física brutal y una mente fría y muro, ese no se viene abajo. Quizá esta película me parezca más interesante que The Joker, la verdad. Por lo menos me gusta más, pero aviso que esta peli, bueno, ambas, tanto de Master como en realidad nunca estuve allí, son café para muy cafetero, lo aviso. Dicho todo esto, pasemos al análisis formal. Bueno, aquí tendríamos que decir antes de nada que sobre el guión destaca las habilidades performáticas de su actor frente a la cámara. Eso sí, siempre acompañado de una puesta en escena muy sólida. Luego vemos que en cuanto a decisión de diseño de producción y dirección de arte, se ha optado por darle a la película una apariencia de principios de los años 80. Esto seguramente sea pues para situar la acción en la misma época que esas películas que tanto venera. A nivel de fotografía, sí es cierto que a veces parece que la cámara está para el lucimiento del propio Joaquín Phoenix, hay que reconocer que esta ayuda mucho más al desarrollo narrativo del personaje que el propio guión, pues a través de esos discursos reiterativos de autocompasión. Luego vemos también que la parte de colorimetría ayuda a completar la construcción de la imagen, pues sí es cierto que las decisiones cromáticas no son arriesgadas porque se basan en colores complementarios, sobre todo en la mezcla del azul y del naranja, que eso está en la sopa, pues tiene ciertos matices que la hacen interesante. Y es que conforme el personaje va evolucionando, la gama cromática cambia y esos azules van virando al verde, color muy representativo del personaje del Joker. Luego vemos que en la parte final de la película también la fotografía cambia y lo que pretende es realzar y engrandecer la figura del personaje. Esto también apoyado por la paleta cromática, que también se modifica y se hace más compleja, ya no mostrando combinaciones de complementarios, sino haciendo combinaciones triádicas. Pero bueno, en cuanto a todo esto lo vamos a dejar aquí porque tampoco quiero rayar mucho las cabezas.
Luego, en la parte de guión, vemos que el mayor problema de la película es su estructura. Y esto se debe a que la estructura del Joker es algo parecido a esto. Como vemos, es una escalera de acontecimientos que llevarían al punto del no retorno y al clímax. Pues esta escalera en el Joker sería como una escalera mecánica y nosotros estamos subiendo por el lado que no toca. No sé si me explico. O sea, no parece que no avanza. Eso es porque quieren reiterar tanto la situación de marginalidad y exclusión social por la que pasa el personaje que no paran de colocarlo frente a situaciones que generen incomodidad y lástima. Y la incomodidad, la verdad que funciona bastante bien, pero la lástima es que se me repite muchísimo. Como cuando le revientan un cartel en la cara, o se le cae la pipa en el hospital, o cuando le echan del curro, o cuando la señora pasa del autobús. Me seguís, ¿verdad? Pero bueno, no todo es malo en el guión y quiero romper una lanza a favor de Todd Phillips y Scott Silver. Y es que creo que han hecho algo muy bien y es construir la aceptación del villano. No solo por parte del espectador, sino dentro de la propia ficción. Recordemos que al final de la película Joker cuenta con un gran séquito de seguidores que lo tienen como un icono. Por eso me gustaría que analizáramos la escena del TV show. Okay, I think I might understand that you did this to start a movement, to become a symbol. Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? I killed those guys because they were awful. Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense for killing 3 young men? No. They couldn't carry a tune to save their lives. Oh, why is everybody so upset about these guys? If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. I pass you every day and you don't notice me. But these guys, what, because Thomas Wayne cried about them on TV? You have a problem with Thomas Wayne, too. Yes, I do. Have you seen what it's like out there, Murray? Do you ever actually leave the studio? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. You think men like Thomas Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? Playing my video. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. Para empezar, es interesante ver cómo proyectamos sobre Murray la figura del villano, hasta el punto de querer que le vuele la cabeza, y quien diga que no está mintiendo. Como... No, eso no lo voy a decir en el vídeo, no, de cabrón. Sí, luego le pongo un pitito. Bueno, vale. También es interesante porque aquí vemos que hay una desconexión entre la acción y el discurso político por parte de la figura del Joker. Y esto es muy interesante porque es que la lucha de Arthur no es una lucha política. Arthur es una persona aislada, pero con un gran sentimiento de pertenencia al resto. Es un ser que está conectado al mundo a través de su propia corporalidad, porque con su cuerpo nos comunica todo aquello que es incapaz de verbalizar. Es este el punto de la película que nos permite conectar realmente con el personaje. Y es que el sufrimiento en el rostro de Arthur es una fuerza de sublevación. Se trata de una toma de posición que hace de la imagen un terreno político. Es un gesto compartido porque está relacionado con una parte pasional. Es la forma en la que leemos las imágenes, ya que la vista puede ser dirigida por un afecto. Por tanto, la lucha de Arthur no es una lucha de clases, es una lucha contra todo aquel que es incapaz de ver en nosotros y solo ve en los demás la otredad, lo distinto, lo ajeno.
Para el teórico e historiador francés Georges Didier Huberman, esta sería la diferencia entre tomar partido, que es escoger bando, y tomar posición, que cuenta en su propia estructura gramatical con el sujeto y el espacio que ocupa. En otras palabras, estar afectado sería estar en el mundo de una determinada manera, sería enfrentarse a él desde la corporalidad. Y es lo que hace Arthur durante toda la película. Y no quiero que parezca que a través del análisis de una ficción esté justificando las acciones violentas o suicidas de un psicópata. Solo digo que el tratamiento del personaje es muy interesante, porque se le da un enfoque distinto. Claramente el Joker no es una bomber, ni siquiera es el Joker que conocíamos. Aquí es interesante ver cómo hay una desconexión entre la acción del personaje y el discurso político de la masa. Y es que muchas veces los iconos se construyen de esta forma. De hecho, esto podría darse perfectamente dentro de contextos actuales. Y por poner un ejemplo, y poniendo una enorme distancia entre lo que sería la ficción de la película y la realidad, entre la figura maníaca del Joker y la de una persona normal y corriente, podría citaros lo acontecido en Túnez durante el 2010. Y es que un joven llamado Mohamed Bouazizi decidió autoinmolarse como protesta por la confiscación de su puesto de verduras y los malos tratos recibidos por parte de la autoridad a la hora de ir a poner una queja. Todo esto desembocó en una serie de revueltas populares que terminarían con el régimen, y siendo también el foco de atención para otra serie de protestas y revueltas en países vecinos, siendo todo esto conocido como Primavera Árabe. En su libro Un mundo común, la filósofa Marina Garcés apunta: la autoinmolación de Bouazizi en Túnez es un ejemplo que pone sobre la mesa algunos de los elementos fundamentales de lo que podríamos llamar nueva politización de la corporalidad, en la que el compromiso no se decide, sino que se supone. Anonimato, unilateralidad, imprevisibilidad, desconexión entre el discurso y la acción, explicitación de los límites de lo invisible. Me gustaría hacer hincapié en que no estoy colocando las mismas situaciones, la de la película y la de este suceso, en el mismo plano, no tienen nada que ver. Pero sí que hay un punto de conexión, y es la importancia que tiene el cuerpo como herramienta comunicativa, como herramienta política. Y es que Arthur podría ser un ejemplo más de eso que ella denomina como nuevas políticas de la corporalidad. Como me he enrollado, macho. Terminando ya, decir que la película me parece interesante, que es disfrutable, sobre todo para los fans de Joaquín Phoenix, que tiene defectos, pues como todas las películas, que hay que verla desde ese punto, por supuesto, es una película de ficción para pasar el rato. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like, me lo dejáis en comentarios, así yo ya sé que os gusta y haré más. Dicho todo esto, un beso muy fuerte y muchas gracias por verme, gente.